Pero, a ver, lo prometido es deuda. Estamos con Agustín Echevarne, que además fue figura en los últimos días porque estaba marcando los errores y los problemas que tiene la economía de este gobierno. Usted sabe que yo le comenté que es director general de la Fundación Libertad y Progreso. El tema es claro. El que agarra la manija en economía es el Sturzenegger del Banco Central. Y el que dice yo hay que bajar la inflación. Lo que me interesa es bajar la inflación, no me interesa otra cosa. Yo subo la tasa, saco plata de la calle. Anuncia que va a mantener el dólar, que no lo va a dejar bajar más y que van a comprar dólares. Y con eso él cree que ya baja la inflación y se terminan todos los problemas. Y ustedes, a través de varios voceros, y vos también decís, no muchachos, con esto solo no se hacía. No, si ustedes no bajan el gasto público, esto no sirve. ¿Esto es así? Yo creo que es así. Creo que lo que está haciendo Federico Sturzenegger es correcto desde el punto de vista del Banco Central. La política monetaria tiene que hacer lo que están haciendo, tratando de bajar la inflación. Sí. Pero si no acompaña la política fiscal, tenés un problema muy serio, porque finalmente tenés tasas de interés muy altas que también te afectan la actividad, tenés una cantidad de problemas. Pero además, lo que hay que comprender, que decimos siempre, es que el gasto público, que tenés 47% de gasto sobre PBI, no logramos financiarlo a pesar de los impresionantes impuestos que hemos puesto a la población. Claro. Entonces las empresas están a un nivel terrible. Sí. ¿No? Entonces te queda un déficit de 8 puntos del PBI. ¿Por qué 8? Ellos dicen 3,5, ¿cómo es? Ellos se están hablando de 4,2. ¿no? 4,2. Para fin de año esperan 4,2, sí, que van a bajar a 4,2. El primario. Pero ahí te falta el déficit financiero, que si vos bajás ¿Vos decís los LEVAC y toda la deuda? No, eso es además. Los LEVAC son el déficit cuasi fiscal. El déficit financiero es el déficit de la deuda pública, sí, que viene creciendo. Entonces, sí, cuanto más crece la deuda pública, más crece el déficit financiero. Si vos solamente mostrás el primario, no estás mostrando el déficit total. Claro. Y luego te falta el déficit de las provincias, que es un punto adicional. Sí. Con lo cual es cerca de 8 puntos, sin contar el déficit del Banco Central, sí, que ahí se te va casi a 10. Pero 8 puntos del producto de déficit te genera un doble problema enorme. Por un lado la inflación, sí, que están tratando de controlar, pero la contracara es el endeudamiento. Claro. Que si no lo haces por inflación, lo haces por endeudamiento. El endeudamiento ya llega al 52% del PBI. En nuestra cifra es un poco mayor que eso, pero lo que hay que comprender, pues uno muchas veces hace la comparación internacional y dice, bueno, no es tan grave. Y es muy grave, porque cuando se compara con un país como Estados Unidos o un país europeo, se olvidan que esos países tienen un enorme mercado de capitales que permite financiar esa deuda. Claro. Argentina no tiene mercado de capitales. Por lo tanto, está financiándose en el exterior. Y en el exterior, el año pasado absorbimos el 35% de todas las emisiones de deuda emergente. Bueno. Este año va a ser algo parecido, vamos a ver al fin del año, sí, pero estimamos 25% de todas las emisiones de los países emergentes. Y Argentina es chiquitita, es el 0,5%. En términos de PBI es grande en territorio. Sí, sí, sí. Pero en términos de PBI es el 0,5%. O sea, la actividad económica con respecto al mundo es el 0,5%. No podemos estar absorbiendo ese ritmo de endeudamiento. No. En algún punto los mercados se dan vuelta y te dicen basta. Basta. Nadie sabe cuándo, sí, pero la verdad es que yo no creo que tengamos mucho tiempo. Puede ser nos queda este año. Este año, tal vez el próximo, y depende mucho de qué es lo que haga el gobierno. Claro. Si el gobierno empieza a hacer un plan donde realmente muestra un cronograma de reformas estructurales, acompañado por la oposición, o sea, si vos tenés la oposición en contra, el periodismo en contra, no, acá tiene que ser un programa de la Argentina. La Argentina tiene que hacer un programa de reforma que permita que la gente le crea en el mundo, para financiar la reestructuración de la Argentina. Por ahora no estamos financiando la reestructuración, no, estamos financiando el déficit. Sí. No alcanza. Financiar el déficit, después ¿con qué pagás? Claro. Vos podés, por ejemplo, si tenés una empresa... Las provincias, por ejemplo, se endeudan al 7-8% anual y además tienen un déficit enorme. ¿Vos creés que la van a poder pagar alguna vez? No. Solamente se puede pagar si haces las reformas estructurales. Claro. ¿Por qué? Es como una empresa. ¿Qué es la reforma estructural? Para explicar a la gente. Ponete una empresa. Si vos tenés una empresa que está con problemas financieros, tiene una deuda muy grande y no la puede pagar, tiene que presentarse a los bancos y decirle, mire, yo estoy haciendo una reestructuración, voy a bajar los gastos y tengo que hacer esta inversión y con esto voy a aumentar las ventas y entonces voy a empezar a ganar plata y con esa plata que gano les voy a pagar. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tenemos un gasto público muy alto, ingresos que están por acá. Entonces vos podés presentarte al que te está por prestar la plata y decirle, mirá, pero yo voy a aumentar los ingresos porque voy a aumentar los impuestos. Bueno, eso Argentina no lo puede hacer, porque el nivel de impuestos es altísimo. Sí. Entonces, ¿qué te queda? Bajar el gasto. Claro. No hay otra alternativa. La alternativa que propone el gobierno es, con el crecimiento económico, voy a mejorar los ingresos. Eso es muy difícil de aceptar. Muy difícil. Ahora, hasta ahora los únicos que hicieron el ajuste son la luz, el gas, el agua, que sacaron subsidios de ahí. Pero es un ajuste privado. Es un ajuste privado. ¿Cuándo se hace el ajuste del Estado? El ajuste del Estado
Cada vez que quieren sacar a algún empleado tienen una huelga impresionante. Cada vez que quieren sacar empleados públicos, porque creo que aumentó la plantilla de empleados públicos. Lo que aumentó fuertemente es la estructura del Estado federal, ¿no? La cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías. Sí. Aumentó un 25%, lo que llaman los ravioles, el título que le pusieron ahora, la fábrica de ravioles. Que está muy bueno. ¿Por qué ravioles? Pues cada uno de los rectángulos donde pones un ministro, un secretario. Sí, pones asesores. Son más de 1000 ravioles, ¿no? Cada una de esas reparticiones después se llena de gente, que es lo que llamamos la fábrica de ñoquis. Sí. Este gobierno es más prolijo en eso y posiblemente no lo haga. Pero a la larga es lo que ocurre. El Estado tiende a crecer en todo el mundo. Este es un problema mundial. Los Estados tienden a crecer por sí solos. Claro. Solamente tienes que hacer algo proactivo para poder reducirlo. Si vos no haces nada, el Estado crece. Claro. Con lo cual, para lograr reducirlo, tenés que hacer cosas. Y tenés que conseguir que la gente comprenda que acá no es un tema de aumentar el costo social, todo lo contrario. Acá hay que hacer una transferencia de empleados públicos hacia el sector privado. Y eso hay que hacerlo racionalmente, profesionalmente, utilizando todas las herramientas que existen en el mundo para poder hacerlo. Es decir, incentivos para que las empresas tomen esa gente, hacer toda una reestructuración del Estado para eliminar todos los empleos que no corresponden. Por ejemplo, si vos tenés 50 organismos que están controlando de qué manera llega un producto al supermercado, los 50 organismos te generan trámites, que después tenés 500 trámites que tiene que hacer una empresa. Es un encordio fenomenal. Sí. Si en vez de 50 organismos tenés 3 organismos, entonces los trámites se reducen, el costo argentino baja, eso te requiere mucho menos empleo y haces las cosas más eficientemente. Y esa gente que queda desplazada de la función pública, lo mantenés en disponibilidad. Y ahí tenés que hacer capacitación, reentrenamiento, incentivos para que pase al sector privado, el Estado se hace cargo de las cargas patronales por 2 años, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y les das tiempo, 1 o 2 años, la ley dice 1 año, le puedes dar 2 años, hacerlo más flexible todavía, para que vayan ingresando al sector privado. Lo que pasa es que yo te escucho hablar y da la sensación que estamos hablando de un país normal. Este es un país de urgencias y de incendios. Es que tenemos que ir a un país normal y lo tenemos que hacer porque estamos en una urgencia. Claro. La diferencia de diagnóstico que nosotros tenemos con el gobierno es que ellos creen que puede hacer un gradualismo muy suave y nosotros creemos que la sociedad argentina tiene que comprender que no hay tiempo para hacer eso. Y no hay tiempo porque no nos van a dar tiempo en financiar todo ese proceso. No es un proceso a 10 años, es un proceso que hay que hacerlo en 2 años o en 3 años. Con lo cual, te dan tiempo para financiarte si vos estás haciendo una reforma profunda. Claro. Pero la parte que yo creo que no termina de funcionar es creer que vamos a salir endeudando al Estado para hacer obra pública. Claro. Si ese es el camino, yo creo que no es el camino, que ahí no te cierran los números. Si en cambio lo haces endeudar al Estado para hacer la reforma, ahí sí. Porque entonces obtenés el financiamiento, pero vas cambiando los números y vas cambiando esto, que son 20 millones... ¿Por qué no lo ven? Yo creo que lo están empezando a ver. Creo que lo están empezando a ver. Creo que al principio el diagnóstico era distinto, que ahora lo van viendo, porque obviamente vos llegás al Estado, el Estado es muy complicado y no tiene la misma naturaleza que el sector privado. No, están aprendiendo además. Y a mí me pasaría lo mismo. Sí. O sea, cualquiera que ingrese al Estado, es muy difícil el Estado. Tenés 780 y pico mil personas en el Estado federal, con una lógica distinta. La lógica del sector privado es, vos alineás a todo el mundo porque la empresa tiene que ganar dinero, entonces todos los gerentes tienen que ganar dinero y entonces tenés que hacer simplemente controlar cuánto gana cada uno. Exacto. Y en función de sus sueldos dependen de cuánto gana la empresa y su sector. Con lo cual está todo el mundo alineado en los intereses. La lógica del Estado es distinta. Es la lógica del poder. Es la lógica del comercio de favores. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás en un funcionario, es poderoso en función de cuánta gente tiene abajo y cuánto presupuesto maneja. Exacto. Cuanto más crece la cantidad de gente y más presupuesto tiene, más poderoso es esa persona. Claro. Entonces la tendencia es a crecer ese poder. No existe una repartición pública que te dice, no, che, este año ahorré 20%, el año que viene dame el 20 menos. No existe eso. Cuando están llegando que no cubren la asignación presupuestaria, los propios dirigentes les dicen, che, tenemos que cumplir, porque si no el año que viene nos reducen el presupuesto. Claro. Esa es la lógica del Estado, hay que comprenderla y en función de eso empezás a trabajar pero esto se viene haciendo. Claro. Hay un trabajo que estamos elaborando nosotros ahora, pero que empezó hace muchos años con Manuel Solanet, que es la reforma del Estado. Basándose en las experiencias que ha tenido Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, hay muchos países, ahora Georgia, hay los países del este soviético, salieron de la Unión Soviética. Y la pregunta clave es, ¿políticamente se puede hacer?
Porque vas a tener oposición y vas a tener resistencia. Bueno, ahí es donde yo creo que nosotros estamos cumpliendo un rol, me parece, que es tratar de alertar a la ciudadanía, a los periodistas, al público en general, hablar con la oposición, con todos. Nosotros necesitamos que la Argentina se ponga en la cabeza que tenemos que reestructurar la Argentina, que tenemos que ir a un país moderno. Argentina es uno de los poquísimos países del mundo donde aumenta la pobreza. O sea, la pobreza en el mundo bajó 2/3. En Argentina subió del 5 al 30% en 30 años. No podemos seguir así. Claro. Y esto son responsables todos los políticos, no es un tema de Mauricio Macri. Es un tema de toda la clase política y toda la dirigencia, incluyendo los empresarios, incluyendo los sindicatos. O sea, acá tenemos que estar todos en la mesa y decir, muchachos, cambiemos. Cambiemos en serio. Por ejemplo, el acuerdo con Vaca Muerta o el acuerdo con el sector de la Boca. Es un muy buen sentido. Eso va en buen sentido. Totalmente. Lo que hizo en Vaca Muerta va lento, pero en buen sentido. Ese es un excelente ejemplo, pero hay que hacerlo a nivel general. Claro. Porque cuando vos lo haces a nivel de algunas grandes... Por sectores. Y algunos sectores importantes, donde hay grandes empresas, claro, no son esas las que generan empleo. No. Por ejemplo... Las pymes generan empleo. Las pymes jóvenes. Sí. Las empresas viejas que tienen más de 7 años no generan empleo. Las empresas grandes que aumentan, que crecen, ¿cómo crecen? Absorbiendo otra empresa. Claro. Cuando unís dos empresas, ¿qué es lo que haces? Echas gente. Echas gente, reestructurás. Y, por ejemplo, si es un banco, tenés una sucursal que está cerca de otra, cerrás una de las dos sucursales. Entonces, evidentemente, las empresas grandes crecen echando gente. En cambio, la pyme, el taller mecánico a la vuelta de tu casa, que tiene 3 mecánicos, ingresa un cuarto mecánico, aumentó un 33% la demanda de trabajo. Claro. Entonces, las pymes son las que crecen. Eso requiere reglas generales, requiere bajar los impuestos para todos, requiere bajar los trámites para todos, requiere bajar el costo laboral, es decir, las reglas laborales. Vos, por ejemplo, hay reglas laborales modernas y viejas. Las nuestras son viejas, son de la época de Mussolini. Sí. Vienen de la Carta del Lavoro del fascismo italiano. ¿Sí? Hay legislaciones europeas, pero más modernas, donde, por ejemplo, tenés seguro de desempleo en vez de indemnizaciones. ¿Cuál es la diferencia? Si un empleado tiene que, un taller mecánico tiene que indemnizar, va a pensar 2 veces a quién contrato, porque cada año que pasa esta persona me requiere después una indemnización cada vez más grande. Si en cambio hay un seguro de desempleo moderno, entonces ese no es costo para la empresa. Por lo tanto, no lo tiene en la cabeza para ingresar. Claro. Cuando toma una persona es porque la necesita. Claro. Y entonces la tomó. Pero tiene facilidad de poder despedirlo, porque sabe que va el seguro de desempleo. Y el seguro de desempleo moderno tiene que ser por tiempo limitado. Claro. Porque la gente tiene que tener un interés en salir a buscar trabajo inmediatamente. Exactamente. Con lo cual, esa es la legislación, un ejemplo de cómo hay que modernizar. Esa va a costar, los sindicatos ahí no les va a gustar demasiado. Pero bueno, esa puede costar un poco. Todas van a costar, pero, todas van a costar. Pero ¿cuál es el incentivo que tenemos los argentinos para hacer estas reformas? Muy simple. Si no lo hacemos, volvemos al 2001. ¿Qué pasó en el 2001? En 2001 fueron muchos años de aumento del gasto público, muchos años de aumento de la deuda pública. En dólares. En dólares, que finalmente estalló en el 2001, a fin del 2001. Estábamos atados a la convertibilidad y salir Pero tan no fue tarde. el problema la convertibilidad, porque ese es me parece a mí, ¿no? Un grave error de diagnóstico que hemos tenido en Argentina. El problema no fue la convertibilidad, el problema es el mismo de siempre, el problema es el gasto público. Fíjate que el retraso cambiario que se habla hoy, lo tenés con tipo de cambio libre. No. O sea, el retraso cambiario no ocurrió por la convertibilidad. El retraso cambiario es la consecuencia, en realidad, es otra forma de mirar que lo que hay son demasiado altos impuestos, demasiada regulada la economía, demasiado el costo argentino. Y por eso sentís un retraso cambiario. Pero no importa si el tipo de cambio es libre o fijo. Fíjate que tenemos el mismo problema ahora. El problema aún con un cambio flexible, hay atraso. Hay atraso porque tenés un enorme gasto público, te financiás con dólares que vienen de afuera. Entonces eso te hace una oferta de dólares excesiva. Además tenés la cosecha gruesa ahora, sumale el blanqueo. Tenés varias cosas que te van afectando. Pero, ¿cuál es la manera? ¿Venir y devaluar locamente? Si haces eso, tenés un par de años de reactivación económica después de haber mandado a la pobreza al 50% de la población. Bueno, lo que pasó en el 2001. Exactamente. Entonces esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Las reformas estructurales. La reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma del Estado, la reforma de la coparticipación federal, y todas esas tenés que hacerlas juntos. El gobierno tiene claro que tiene que hacer todo esto, pero lo está haciendo de una manera excesivamente gradual. Tal vez porque siente que políticamente no puede. Claro. Y ahí está el rol de ustedes y de nosotros y de la oposición y de todos. Decir, señores, esto lo tenemos que hacer.
Y como esto lo tenemos que hacer, Sí. es cuestión de sentarse y hacerlo. Sí. Y se puede porque lo han hecho otros países. En España hicieron el Pacto de la Moncloa. Bueno, ahí funcionó. Se hartaron de la decadencia. Sí. Entonces, el día que te hartás de la decadencia, puedes tener un país maravilloso, porque Argentina es un país maravilloso. Si te hartás de la decadencia argentina, te sumás conmigo y empezamos a trabajar en Claro, esto. claro. En convencer a la gente que tenemos que hacer las reformas estructurales para tener un país moderno. Y ahora viene la pregunta difícil, la pregunta civilina. Dime. ¿El único que lo puede hacer es un peronista? Yo creo que no. Creo que los peronistas tienen que estar a favor de la reforma. Sí. Creo que a mí peronismo, antiperonismo... No, yo te pregunto, porque superemos generalmente eso. se dice este país lo gobierna nada más que los peronistas, Eso porque es falso. después no se puede. Eso es falso porque basta mirar qué pasó. Hubo muchos peronistas que no terminaron su mandato. Sí. O sea, Menem terminó su mandato Sí. y los Kirchner terminaron su mandato. Sí. Pero Duhalde no pudo terminar su mandato. Bueno, Duhalde lo que pasa es que tuvo que hacer el trabajo sucio que no quería hacer nadie. ¿Qué querés? Lo que quieras. Había 5 presidentes en Pero era una un semana. peronista que tenía el poder fenomenal del peronismo. O sea que el Sí. peronismo tampoco puede cuando la sociedad no puede. Pero Entonces, tuvo Costequi y Santillán y se terminó. puede ser, pero digamos, siempre hay cuál es lo Y que sí, estalló el vaso. y sí. Pero yo creo que es un tema de la sociedad argentina. Es un tema que tienen que ver los empresarios, los sindicatos, los políticos, los periodistas, los economistas, los analistas. Tengo que decir, mira, Argentina tiene que ser un país normal, un país moderno. Venimos retrocediendo en términos Sí, relativos. porque si no tenemos que irnos. Este, Sí, porque si no tenemos que irnos. Con otra crisis más, después tenés que decir, bueno, ¿y ahora qué Totalmente. hacemos? Yo no quiero vivir en otro país, quiero vivir en otra Por Argentina. eso, exacto. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pasó Agustín Echeverne con nosotros, señor director, todo suyo.